¿Por qué? Se llevó el secreto a la tumba. Laberinto estaba con Marcelino en ese famoso programa de sentido contrario, que siempre estaba ahí, discutiendo con Marcelino sobre el problema de la violación, justamente. Y aquí está con nosotros para declamar un verso que a Marcelino le gustaba especialmente, que se llama Viaje a Ítaca, del poeta griego Kavafis, y que el cantante catalán Luis Llach musicalizó y tradujo al catalán en una hermosísima canción. Entonces, antes de terminar el evento, te pido por favor que nos declares. No en catalán, Mercedes. no en catalán, no. Ni en griego. Ni en griego. Pues efectivamente, aunque le pregunté mirando directamente a los ojos a Marcelino, mirando sus ojos, ¿por qué Laberinto? Él simplemente me miró fijamente, me miró, me volteó la cara. Así era. Pues a Marcelino, incansable luchador revolucionario, libertario, hombre íntegro, gran maestro. De Constantino Kavafis, Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y así es, Marcelino se hizo sabio en el camino. Sí, tremendo periplo. Para finalizar, quiero pedirle a otro gran amigo de Marcelino, a Rito, que por favor nos entregue unas palabras. Y antes de que se vayan, ya que estamos hablando de Ítaca, por ahí están los libritos de cartas a Ítaca. Yo le puse acento en Ítaca, porque debe de ser, y me encontré un artículo de Marcelino donde dice: a mí no me gusta ponerle acento y lo voy a poner como Ítaca, no como Ítaca, pero ni modo, Marcelino, me debe haber enojado. Ahí están los libritos con los mensajes que se me enviaron cuando Marcelino falleció. Los que no lo hayan obtenido antes, pues ahí está, lo pueden tomar. Rito Terán. Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Lo que voy a leer son extractos de unas reflexiones muy amplias que hizo Marcelino hace 10 años, con motivo del 40 aniversario del movimiento del 68.
Lo tituló En espera del tiempo de las cerezas, los 7 círculos del 68. Y yo me permití en uno de los párrafos de estos extractos cambiar 40 por 50, los 50 años del 68, porque estoy, como creo que estamos muchos, convencidos que las palabras que escribió Marcelino siguen absolutamente vigentes. Decía Marcelino: es preciso enfrentarse a las reducciones, ingenuas unas, malintencionadas otras, estúpidas otras más, irresponsables todas. No fue una noche, fue una década. No fue un puñado de mesías iluminados, fuimos decenas de miles de jóvenes comprometidos y exaltados y lúcidos. Y no fue una plaza, fue el mundo entero. En México y en el mundo es común confundir el movimiento estudiantil de 1968 con la matanza que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la llamada Plaza de las Tres Culturas, desde entonces 4. Es decir, no deja de ser una triste broma de la historia que el recuerdo del crimen propicie el olvido del movimiento, que los reflectores enfoquen a los represores y dejen en la sombra a los oprimidos, a lo reprimido. Es como si los estudiantes, sus ideales y su combate no hubieran existido. En primer lugar, es preciso darse cuenta que no se puede abordar ni entender lo que sucedió en México de julio a diciembre de 1968 sin inscribirlo en un contexto mucho más amplio y determinante, la década de los 60. Hace una serie de reflexiones sobre los avances y descubrimientos científico-tecnológicos, los grandes avances y reformas y transformaciones en el arte, la cultura, y yo he rescatado básicamente la parte del ámbito político. Con los 60s, continúa, se produce el vuelco, el color estalla, y no solo en las sábanas y en los teléfonos, sino, sobre todo, en las conciencias. La posguerra termina y un ánimo de liberación, alegría, entusiasmo, rebeldía y desacato se apodera del mundo entero y muy especialmente del mundo meridional. Los 60 son, ante todo, el desfallecimiento de lo que hoy llamamos primer mundo, de los vencidos, pero también de los vencedores en la contienda reciente, y la irrupción en el panorama del tercero y del optimismo que acarrea. Aquella década tuvo como un brillante múltiples facetas, 1 millón de luces. En el plano político son, en primerísimo lugar, la guerra de Vietnam y la heroica y exitosa resistencia frente al invasor más poderoso de la historia. Son también, por supuesto, la Revolución Cubana y la guerrilla latinoamericana, con los Tupamaros en Uruguay, Marighella en Brasil, Hugo Blanco en Perú, Tiro Fijo Marulanda en la Marquetalia de Colombia, Douglas Bravo en Venezuela, los sandinistas en Nicaragua, John Sosa en Guatemala. Incluso en nuestro país, donde la situación, debido a la aún reciente revolución y a la vecindad con los Estados Unidos, era distinta, surgen las guerrillas de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, sin olvidar el heroico intento del profesor Arturo Gámez de tomar el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. Surgen también
No lo olvidemos, los movimientos armados revolucionarios en Europa, en el País Vasco y en Irlanda, claro, pero también en Alemania y en Italia. Pero son además la brusca y violenta descolonización africana, con los Lumumba, Nkrumah, Neto y Senghor al frente. Es la revolución cultural china. Es, en Estados Unidos, el movimiento chicano de Reyes Tijerina y el negro, tanto de Luther King como de Malcolm X y Stokely Carmichael, que también son, a pesar de su localización geográfica, fenómenos tercermundistas. Es en este panorama, en este caldo de cultivo que surgirá y crecerá estridente e insolente el movimiento estudiantil único y mundial, del que el mexicano no será sino un componente más, junto al francés, el alemán, el gringo, el brasileño, el japonés, el italiano o el puertorriqueño. Solo así se puede entender, solo así se puede intentar una aproximación a lo que constituyó y representó, a lo que aún representa a inicios del nuevo siglo, 50 años después, pese a todo y pese a todos, el movimiento estudiantil mexicano de 1968. Hay que decirlo bien claro, frente a necios, fariseos y mercenarios de toda laya, el movimiento estudiantil de 1968, el mexicano y el mundial, fue revolucionario, en ningún caso reformista o democrático. Revolucionario no en el sentido de pretender tomar el poder, sino de transformar el mundo y la vida. Nuestro combate no fue por la democracia, fue por la libertad. Se trató de una insurrección libertaria, una algarabía irredenta y liberadora. No fue una movilización política en sentido estricto y mezquino del término, en el sentido de proponerse objetivos específicos y alcanzables a corto o mediano plazo, y de establecer tácticas y estrategias adecuadas a esos objetivos. Fue un movimiento social que se negó a negociar lo innegociable, que era todo. Por ello se condenó él mismo a lo efímero, a consumirse en su propio fuego, dejando para las generaciones futuras, para esa historia que a lo mejor ya no existe, únicamente el ejemplo, el deleite, el brillo cegador de esa llamarada, el calor de la combustión. A pesar de todo, el 68 vive, pervive en la mente y el corazón de cientos de miles, los que lo vivieron y los jóvenes que lo saben, a contrapelo, más allá de campañas electorales, más allá de democracias descafeinadas, más allá de los pacifistas y de los neutrales defensores de los derechos humanos que solo perpetúan la negación de los más elementales derechos, más allá de cinismos y oportunismos. El 68 vive y germina en cada uno de ellos, a la espera del nuevo mare magnum, a la espera del tiempo de las cerezas. ¡Viva el movimiento estudiantil de 1968! ¡Viva! ¡Viva Marcelino Pereyó! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchísimas gracias, Rito. Gran final. Qué padre. Antes de que se dispersen masa, vamos a sacar una foto del recuerdo allá en el Olivo, ¿no? ¿Les parece? Porque se quedó muy solito Marcelino allá por la lluvia.